conversar con Rosendo Fraga, porque naturalmente el mensaje del presidente Javier Milei en la cumbre de Davos, pero además las reuniones bilaterales que está desarrollando, más todo lo que ocurre aquí en materia política en la Argentina, necesita análisis y respuesta. Hola Rosendo, ¿cómo estás? Buenas noches, es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias por llamarme. Es un gusto como siempre. Quiero que me cuentes desde el campo de la sensación, sobre todo, ¿qué te parece que pudo haber dejado en el auditorio que hoy estuvo en Davos el mensaje del presidente Javier Milei? Mira, yo te diría que desde un cierto punto de vista, el discurso de Milei fue totalmente previsible. En toda su campaña, de diputado para acá, 2 años y medio, ha dicho, yo soy Trump, Bolsonaro y el partido Voz de España en Argentina. Claramente planteó un alineamiento con, digamos, la derecha antipolítica occidental en su posición. De esta perspectiva, él ha hecho, ¿no es cierto?, lo que venía diciendo. ¿Qué es lo que pasa? En el foro de Davos, a ver, hay he denominado el foro de la élite globalizada. Y ahí lo de Milei puede haber generado, ¿no es cierto?, apoyos y críticas, ¿no es cierto? Todo el tema del presidente libertario, el Estado mínimo, etcétera, en general ha tenido consenso. Pero ese discurso más bien, yo diría, a ver, personalista o incluso autoritario no político, que seguramente ha generado resistencia, ¿no es cierto? Pero yo digo, Milei redobla la apuesta a su posición, a su discurso, y vuelvo al día. Él venía diciendo, yo soy Trump, Bolsonaro y el partido Voz de España en Argentina. Claro, pasa que el auditorio es diferente. En este caso es un foro internacional, empresarios, economistas, un cuestionamiento a la agenda, hablando de comunismo, de socialismo como detractor de un sistema. ¿Habrá sido tomado, a ver, soy muy seria en lo que te pregunto, pero habrá sido tomado con el rigor con el que se toma cada uno de los presidentes o como un fenómeno dentro de la política en Sudamérica? A ver, yo creo que en ese ámbito se lo ve como un político de un país latinoamericano que se identifica con Trump y Bolsonaro. Pero cuidado, ni Trump ni Bolsonaro van a Davos. ¿Por qué? Porque en Davos tienen un auditorio crítico, o parte del auditorio es crítico. Entonces, yo creo que ese es el punto. Es decir, una cosa es el Milei favorable de un libertario, máximo de libertad, y ahí tiene consenso. Pero en lo político es un Milei que es Trump y Bolsonaro, y esto no tiene consenso en Davos. Pero Rosendo, no es lo mismo, Leandro Dario lo saluda, ¿qué tal? Buenas noches. No es lo mismo ser presidente de Estados Unidos o presidente de Brasil, que es una potencia regional, que ser el líder, el jefe de Estado de un país como Argentina, que está quebrado, con serias dificultades financieras y cuyo presidente recientemente electo va al foro internacional a criticar muchas de las políticas que promueve ese foro. Pienso en medio ambiente, cambio climático, feminismo. No es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cómo cree usted que recibieron empresarios y líderes mundiales que no conocían a Milei este discurso? Bueno, yo te insisto, es decir, un Trump, un Bolsonaro atacan esa misma agenda que vos mencionaste, esa misma agenda que impulsa un sector del foro de Davos. Ahí viene la crítica. Pero otro sector, no es cierto, desde este punto de vista. Otro sector comparte la otra agenda, más conservadora, más cuestionadora del medio ambiente. Hay sectores económicos importantes, minería, petróleo, que atacan esa agenda. Acá yo creo que sería. Ahora, Milei hoy es un fenómeno mundial. Pese a la Argentina, desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista periodístico de las noticias, es un personaje que llama la atención, a favor, ¿no es cierto?, o en contra. Entonces yo diría que Milei tiene opiniones a favor o en contra, pero sin embargo
En las reuniones tenía un lleno total. ¿Y eso para los intereses nacionales de Argentina, que Milei sea un personaje global, es positivo o negativo? Depende de lo que suceda. Es decir, es una oportunidad, pero en modo una certeza. Estas oportunidades a veces surgen, pero pasan rápido. Son los hechos. En realidad, en Davos, yo diría, me parece, Milei ha hecho enunciados, pero todavía no hay hechos. Quizás en lo que hace el impacto informativo, esto no se termina de perder. Pero por el discurso de Milei, yo creo, no van a venir inversiones. Va a haber alguna gente que va a mirar más en la Argentina. Oportunidad, pero en modo alguno es un tema resuelto. Uh-huh. Rosendo, y en este campo de oportunidad, pero no certezas, es clave saber si con esta lectura que vos diste, que en algún punto hay algún sesgo autoritario según vos acabas de mencionar en tu mensaje, ¿se facilita o no el tema de la inversión, dado que también habló de los empresarios de una manera muy particular? Y luego te quiero preguntar también por el encuentro del presidente con Cameron, ¿no? La relación de Argentina y el Reino Unido. Mira, yo quiero decir, vuelvo a los ejemplos de Milei, Trump y Bolsonaro, a quienes se le ha hecho referencia, que son figuras que representan una tendencia, ¿verdad? Son por lo menos no en forzar las instituciones, pero sí en el estilo personal de personalidad política, son figuras muy fuertes y que son cuestionadas por su autoritarismo, ¿no es cierto? En este punto de vista, con situaciones como la toma del Congreso en Estados Unidos al final de Trump y la toma de los 3 poderes del Estado al comienzo de Bolsonaro. Entonces, claro, este tema, pero Milei, insisto, Milei se alinea con esto, ¿no es cierto? No toma distancia de esto, al contrario, ¿no es cierto? Se alinea con esto. Y yo diría que en Occidente tenemos una división creciente entre una derecha, llamémosle antipolítica, donde se pone Milei, y las fuerzas tradicionales, socialdemocracia, democracia cristiana, que tienen otra posición. Uh-huh. El tema del encuentro, el diálogo que mantuvo el presidente con Cameron para ver qué pasa con esa relación entre la Argentina y el Reino Unido. Bueno, yo creo que acá y voy a otro tema, sí, él retoma la política exterior, para mí, de Menem con Gran Bretaña. Toma ese mismo camino, es un camino que dice, avancemos la relación con Gran Bretaña y la soberanía no la discutimos. Lo dejamos para más adelante sin plazo. ¿No es cierto? Esta es una política distinta a la que llevó Alfonsín, a la que llevó Kirchner, ¿no es cierto? Sin discutir soberanía no avanzamos en la relación. Esto, ¿no es cierto?, simplificando. Bueno, va en esa línea. Este tipo de política, como pasó con Menem, yo diría que es aceptada por Gran Bretaña. Pero entonces, para dar una referencia concreta, en tema Gran Bretaña, en tema Malvinas, Milei toma el mismo camino que tomó Menem. Bueno, ya veremos cuáles son los resultados, Rosendo. Y pasando a todo lo que pasa aquí en estos momentos con el debate en el Congreso, DNU por un lado, pero sobre todo a estas horas la ley ómnibus en lo que hace con la reforma del Estado, es una noche muy caliente, porque están los bloques de la oposición reunidos, están tramando alianzas para que se pueda determinar si va a haber 3 dictámenes, 1 del oficialismo y 2 de la oposición. Se esperan, por otro lado, respuestas del Poder Ejecutivo para que, al contrario, la oposición, que es dialoguista, pueda darle sus votos en algunos temas. ¿Es consciente la Casa Rosada de lo que implica no transigir en el diálogo y hasta perder la posibilidad por un año de generar debate de leyes que son muy importantes, de cuestiones de fondo y necesarias para la gobernabilidad en el país, si no se negocia, bueno, si no hay cambios? Acá hay una fecha clave, 31 de enero. El 31 de enero finalizan las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo. Y la Casa Rosada ha dicho que no va a ser prorrogada al mes de febrero. Este es el punto. Realmente que, llámese la ley ómnibus,
¿no es cierto?, la posibilidad que el 31 de enero tenga sanción definitiva de las dos cámaras, me parece que es extremadamente difícil. Extremadamente difícil. Y acá se abre dos caminos. El presidente prorroga a febrero las extraordinarias, y sí pone un plazo donde la negociación tiene plazo para llegar a fin de febrero con aprobada, siempre que se llegan a acuerdos, ¿no? Pero el presidente toma otro camino que él mencionó dos veces desde que asumió el poder, y también en la campaña electoral, que es el camino del plebiscito no vinculante. Que no es vinculante, no produce efectos jurídicos, produce efectos políticos de acuerdo a sus resultados. Entonces yo creo que esos son los dos caminos que se hablan, ¿no es cierto? Un presidente que vaya hacia un paso de democracia directa, buscando el consenso de la gente y con eso presionar políticamente al Congreso, o la prórroga a febrero de las ordinarias. Bien. Creo que este último paso sería el más sensato. Claro. Pero yo creo que la personalidad de Milei es una personalidad que frente a las dificultades tiende a tomar riesgos. Bueno, salvo que finalmente esta noche se produzca casi el milagro de acordar 15 o 20 temas para que finalmente haya dictamen, ¿no? Que esa sería una tercera alternativa. Si esto fuera un múltiple choice, tal vez esa cuestión, como espera un sector de la oposición, pueda prosperar. Rosendo, como siempre es un... ¿Sí? Pero todavía falta el Senado. Claro, Falta el Senado para la sesión definitiva. Ahí es donde yo veo que es difícil que los tiempos den. Diputados sí, pero diputados más senadores, difícil. Rosendo, como siempre es un gusto hablar con vos. Muchísimas gracias por llamarme. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Rosendo Fraga por un lado y por el otro lado vamos